Abrimos nuestras Biblias, la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a ver los primeros dos versículos. Dice así la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Padre, venimos en este momento delante de ti, Señor, porque tenemos el propósito de abrir tu palabra y estudiarla. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en esta mañana, que Cristo sea predicado, que tu Espíritu Santo obre en tu pueblo, aquí en los corazones de cada uno de los que tú has salvado del mundo, para edificación. Y que tu Espíritu Santo obre, señores, en aquellos que aún no te conocen, para que les alumbre Cristo. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, una de las cosas más importantes que debemos tener claro de esta segunda sección de la epístola a los Efesios es lo que Pablo afirmó con respecto al mundo. Recordemos que el apóstol nos ha mostrado que Dios ha hecho por nosotros una gran obra. Pablo ha afirmado que nosotros estábamos muertos espiritualmente, que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu que gobierna a los hijos de desobediencia. Es decir, Pablo ha demostrado que nosotros en un punto de nuestras vidas estábamos en el mundo. En un punto en el pasado estábamos cegados, endurecidos, insensibles a la verdad de Dios. Pero un día Dios en su gracia decidió rescatarnos del mundo. Él decidió sacarnos de esa esclavitud a Satanás, de esa esclavitud a nuestra mente y a nuestra carne, y traernos a su reino. Y una de las cosas que Él hizo al hacer esto fue darnos un nuevo corazón, una nueva mente. Y entonces ya no éramos aptos para estar en el mundo. Ahora Dios nos ha creado un nuevo hombre con una nueva mente para poder vivir en su reino. Y ahora entonces tenemos una nueva cosmovisión, una nueva visión del mundo. ¿Por qué? Porque ahora estamos gobernados por la verdad. Y lo que Pablo quiere hacer notar en el texto previo a nuestro estudio del día de hoy es que el mundo anda en la mentira. El mundo vive en la mentira. ¿Por qué? Porque anda en la vanidad de su mente. Porque su mente, lo que gobierna el mundo, está equivocado, está errado, está corrompido. Y por lo tanto, esa mente lo único que hace es rebelarse contra la verdad de Dios. No quiere sujetarse a la verdad de Dios. Y entonces, todo lo que guía al mundo es hacia el mal o hacia el pecado. Y por eso el mundo lo único que hace es consumirse en avaricia. El deseo de más y más pecado, porque el mundo anda en la vanidad de su mente. Pero Dios, al habernos trasladado a su reino, al habernos hecho un nuevo hombre, una nueva criatura, según Dios, dice Pablo en Efesios 4, a la manera de Dios, creados a la imagen de Dios. Él entonces, con esa nueva mente, nos está diciendo el Señor: desechen la mentira del mundo. Reconozcan lo que el mundo es un mentiroso, anda en la vanidad de su mente. El mundo no tiene la verdad, más bien la rechaza. Y el creyente está llamado entonces a despojarse, a desechar al mundo, de decirle al mundo: usted está equivocado. El mundo quiere darnos a nosotros parámetros de moralidad.
Pero nosotros debemos o estamos llamados a decirle al mundo: usted está equivocado. El mundo, todo lo que enseña con respecto a la sexualidad, al matrimonio, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de comportarnos. Cuando el mundo habla de estas cosas, debemos reconocer que el mundo está equivocado y debemos decirle esto al mundo. Pero lamentablemente debemos admitir que muchos creyentes, y especialmente en nuestros tiempos, hay personas que dicen ser cristianos y han creído o han caído en el engaño más bien de creer que el mundo tiene algo bueno que ofrecernos a nosotros y a la iglesia. Hemos caído en esa trampa de la contextualización y hemos querido adaptarnos al mundo, parecernos al mundo. Y lo notamos, creyentes que hablan como el mundo, que visten como el mundo, que desean lo mismo que el mundo desea, quieren parecerse al mundo. Y Pablo ha sido muy claro en este pasaje. Pablo ha dicho que si nosotros como creyentes vamos a tener un impacto en el mundo, es siendo diferentes, no iguales, no parecidos al mundo, es siendo diferentes, porque Dios nos ha creado así. La manera que el creyente ve el matrimonio debe ser diferente. La manera en que el creyente ve la sexualidad es diferente. La manera en que el creyente ve cómo debe vestir un creyente debe ser diferente al mundo. La manera de hablar debe ser diferente. Pero al adaptarnos, el querer parecernos al mundo es lo que ha llevado al declive espiritual que vemos hoy en muchas iglesias. Muchas iglesias han querido parecerse al mundo y han adaptado muchas cosas del mundo, queriendo agradar al mundo. Pero el creyente, hermanos, y hoy Pablo nos va a decir algo muy importante. El creyente debe reconocer o debe ver al mundo como Dios lo ve, debe reconocer que en él no hay ninguna verdad, porque no tiene la verdad, rechaza la verdad de Dios. Y por lo tanto debemos decirle al mundo que está equivocado. Y en lugar de escucharlo, debemos rechazarlo. Y eso es precisamente lo que Pablo va a continuar enseñándole a los efesios. Entonces leamos los versículos 3 al 14. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿En qué consiste entonces andar en la luz? ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste imitar a Dios, como vimos en los primeros 2 versículos del capítulo 5? Lo podríamos resumir de la siguiente manera:
reconocer como perverso y equivocado todo lo que el mundo enseña como moral y separarnos de él. Pero Pablo en este texto va a ser un poco más detallado. Y lo primero que él va a decir, si nosotros vamos a andar en la luz, es argumentar que la vida cristiana, que imitar a Dios, que andar en la luz consiste en rechazar la mentira del mundo. Segundo, va a decir que esa vida cristiana consiste en abrazar y obedecer la verdad. Y tercero, va a decirnos que consiste también en disfrutar del fruto de esa verdad. Y esos van a ser los 3 puntos de este sermón. Entonces, primero, la vida cristiana consiste en rechazar la mentira del mundo. Y Pablo nos va a exhortar primero en este pasaje a rechazar 3 cosas. 3 cosas que el mundo le vende a los hombres como algo aceptable o como algo moralmente aceptable. Primero, el pecado sexual o la inmoralidad sexual, la avaricia y los pecados de la lengua. Y después también va a exponer la razón o el propósito de nuestro rechazo de esas cosas. Entonces, primero veamos cómo Pablo nos enseña aquí cómo es que el creyente va a rechazar las maldades del mundo. Primero, rechazando el pecado sexual. Noten el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia. Esa palabra fornicación es el término ahí griego porneia. Es donde nosotros obtenemos la palabra pornografía. Porneia. Y en las escrituras, cuando nosotros encontramos ese término fornicación o porneia, eso abarca mucho más que la fornicación. Fornicación es el sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Pero abarca también en ese término el adulterio, el homosexualismo, abarca también el incesto, el bestialismo, abarca muchas cosas. Y los efesios, al igual que nosotros, vivían en una cultura que estaba llena de este tipo de excesos sexuales. El mundo grecorromano había llegado a una decadencia tal que la fornicación y el adulterio era algo como aceptable ya. No había que condenarlo. Las personas eran indiferentes. Michael Green, en su libro Evangelismo en la Iglesia Primitiva, cita a un cristiano, un líder de la iglesia en la iglesia primitiva, que estaba defendiendo el cristianismo y dijo lo siguiente: ¿por qué entonces Epicúreo, un filósofo, y los estoicos enseñan el incesto y la sodomía o el homosexualismo? Con estas enseñanzas ellos han llenado bibliotecas, así que desde la niñez este perverso acto es aprendido. Imagínense esto. Desde la niñez se le enseñaba a los hombres sobre el incesto y sobre el homosexualismo como algo aceptable. Y no es esto lo que está ocurriendo en nuestros días. Hermanos, hay un libro que no está en español, pero es un gran libro, se llama, es un hermano, Michael Brown se llama. Él escribió un libro con respecto al declive sexual que está ocurriendo en Estados Unidos. En las escuelas públicas se les está ordenando a los maestros enseñar acerca de la aceptación del homosexualismo a los niños. Y los padres cristianos que no quieren que esto sea enseñado a sus hijos no pueden decir nada. Esos niños si están en la escuela pública, tienen que llevar esas clases. Niños de edad escolar. Porque eso es lo que el mundo quiere. Que esas cosas sean aceptadas por los hombres. Y Éfeso era una ciudad como la nuestra. En Éfeso, cuando llegaba alguien de visita a esa ciudad, se le invitaba: vaya al templo de Diana y tenga sexo con las sacerdotisas que eran prostitutas. Vaya, es gratis. Eso era promovido en esa ciudad. Y eso, hermanos, es lo que el mundo enseña. El mundo anda en la vanidad de su mente y le dice a los hombres: el sexo hay que disfrutarlo. El sexo hay que disfrutarlo, no fue dado por Dios. Disfrútelo como usted quiera. ¿Le atraen las personas del mismo sexo? No importa.
Así es usted, así lo hizo Dios. ¿Le atraen los niños? No importa. Eso es lo que el mundo le está enseñando a los hombres. Vemos en nuestros tiempos, es relevante esto, el homosexualismo, el matrimonio homosexual. Cómo el mundo está invadiendo la mente de los hombres, diciéndole, esto debe ser aceptado. Lo vemos en la televisión, en el cine. Antes, yo les decía la semana pasada, era impensable ver a una pareja homosexual en la televisión. Ahora es lo común. Ahora es normal ver esas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás, que es el que dirige el mundo, lo que quiere es decirle a los hombres, acepten esto, acepten esta perversión de la sexualidad. Eso es lo que Satanás quiere, desensibilizar a los hombres, cauterizar sus conciencias. Vemos cómo el mundo seduce a los jóvenes con el sexo prematrimonial. Terrible. El sexo no es solo para los adultos o para los casados. Disfrútelo usted también. Aquí tiene, en las escuelas se le dan condones. Yo recuerdo a papás de compañeros míos que cuando teníamos 13 y 14 años les regalaban condones. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que el mundo está vendiendo. Explota internet, la televisión, el cine, los periódicos, la publicidad, las revistas. Todo con el fin de propagar la aceptación de la pornografía. Abran un periódico hoy en día. Un periódico que debe ser de noticias. ¿Cuántas mujeres u hombres semidesnudos no encuentran ahí? El mundo quiere desensibilizarnos, que eso no nos choque más. Que vaya eso siendo cada vez más aceptado por nosotros. El mundo está metiendo sus mentiras en nuestras cabezas, queriendo seducirnos. La televisión. Yo recuerdo, yo acostumbraba a ver ciertas series americanas que traían todo ese tipo de contenidos. Habían parejas homosexuales, se hablaba de la fornicación, del sexo antes del matrimonio. Y yo decía, o sea, no importa, yo soy un creyente. Pero cuando uno nota el riesgo de lo que está haciendo, esa mentira, el mundo lo que quiere es desensibilizarnos a nosotros, inclusive como creyentes. Desensibilizarnos, que eso no nos choque. Debemos dejar esas cosas, debemos reconocer que esa es la perversión del mundo, que es lo que el mundo nos quiere, con lo que nos quiere mentir a nosotros, y debemos desecharlo. Ahora noten que Pablo une la fornicación y toda inmundicia, dice. Esos son dos cosas que están en conjunto metidas. Porque Pablo quiere enmascarar o enmarcar todo tipo de inmoralidad sexual. Todo lo que a usted se le ocurra, ahí está incluido. Todo lo que a usted se le ocurra que está fuera de lo que Dios dejó con respecto a la sexualidad, ahí está incluido. Es que yo solo soy, o están hablando solo de los que ven pornografía en internet. No, está hablando también de aquellos que ven pornografía en internet. Toda inmundicia, toda desviación sexual. Alguien puede estar pensando solo en el adulterio o en el homosexualismo. No. Usted, si está viendo internet, está incluido eso ahí también. Si está viendo pornografía en internet, eso está incluido ahí. Esa es la mentira del mundo. Vean solo unos datos que estuve viendo en internet. En Estados Unidos se gastan más de 13 billones de dólares al año en pornografía. 13 billones de dólares. En internet hay más de 260 millones de páginas
relacionados a la pornografía. Wendy Wright, que es una socióloga, afirma que la edad promedio a la que un niño es expuesto a la pornografía es a los 8 años. Y 6 de cada 10 jóvenes en el colegio en Estados Unidos ya han tenido sexo. 6 de cada 10. La realidad, mis hermanos, es que el mundo nos está vendiendo la inmoralidad sexual, como dicen los comerciantes, a precio de descuento. Eso es lo que nos está vendiendo el mundo, a todos los hombres. Y Pablo nos dice aquí que nosotros debemos rechazarlo si vamos a vivir una vida que ande en la luz, una vida en imitación de Dios. Para el creyente no hay otra opción, debe rechazar estas cosas. Segundo, Pablo dice ahí también, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. El creyente también debe rechazar la avaricia. Y eso significa el deseo a tener más, la insatisfacción. Y esa es la segunda categoría de pecados que dice Pablo debemos rechazar como creyentes. Y si nos ponemos a ver, la avaricia puede abarcar también todo pecado sexual. O sea, el hecho de que yo no pueda parar con cierta desviación sexual y tengo que seguir hundiéndome más y más, eso demuestra que hay una avaricia en mi corazón. Pablo habló de eso en Efesios 4:19. El mundo eso es lo que hace con avidez, con avaricia, se hunde más en el pecado. Pero como Pablo lo incluye como una categoría aparte de lo sexual, entonces debemos entender que esta avaricia tiene que ver con las cosas materiales, con el materialismo. Y Pablo quiere limitarse aquí al descontento en el corazón de los hombres con la posesión de cosas materiales. El mundo le vende a los hombres todos los días esa idea de que ellos no pueden ser totalmente felices hasta que posean, llena el espacio, tal carro, tal casa, tal teléfono, tal computadora, tales zapatos. El mundo, eso es lo que quiere. Usted no es feliz hasta que tenga esto. Cómprelo. Y lo compra y después llega, aquí está el iPad 2. Y lo compra, aquí está el 3. Ahí va. Quiere crear una insatisfacción en las personas. Eso es lo que el mundo quiere venderles. Y especialmente en esta época del año. Vayan a un centro comercial ahora. Usted no es feliz hasta que tenga esto. Eso es lo que el mundo vende. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos rechazar. Y sin embargo, Pablo, además de decirnos que los creyentes debemos rechazar estas maldades, dice que ni siquiera deben ser nombrados entre nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que estos pecados, o que como el resto de pecados, son como una cocina de gas o una fogata. Entre más combustible usted le eche, más arde. Pablo ha afirmado que nosotros hemos aprendido en la escuela de Cristo, como dijimos la semana pasada, el creyente debe detestar estos pecados porque ha aprendido cuál es la verdad. Pero Pablo sabe que el pecado es como una fogata, y entonces Pablo quiere que nosotros no solo rechacemos estos pecados, sino que ataquemos el combustible que lo alimenta. El estar hablando de estas cosas nos desensibiliza, nos endurece y nos pone en peligro de caer ante estas cosas. Es por eso que en las conversaciones del creyente no debe estar este tipo de cosas en nuestras conversaciones. Hablar de el sexo, de las desviaciones sexuales, de la fornicación, de mujeres, ¿por qué? Porque estamos alimentando al pecado. Y eso nos va a desensibilizar. Si estamos participando con personas
que no son creyentes, puede ser, de este tipo de conversaciones. El peligro es ese, desensibilizarnos ante tales perversiones. Recuerden que el mundo eso es lo que quiere, que lo aceptemos, que toleremos estas cosas. Y Pablo dice, no solo rechácenlas, ni siquiera se nombre, ni siquiera sean nombradas por ustedes. Si queremos rechazar el mundo como este pasaje nos lo ordena, debemos rechazar no solo estos pecados externamente, sino también no deben ser parte ni siquiera de nuestras conversaciones. Estamos viendo televisión, la película, la serie que estamos viendo nos está atacando con este tipo de perversiones sexuales, con la codicia, con la avaricia. Deje el televisor, no vea más películas. Acepte que lo que el mundo quiere es que usted tolere esas cosas, que los hombres toleren esas cosas, esos pecados. Y nosotros no debemos exponernos a eso. Tercer pecado que debemos rechazar si queremos andar en la luz es los pecados de la lengua. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Palabras deshonestas, ¿qué es esto? Bueno, son palabras en el original, ese término traduce palabras indecentes, vulgares, indecorosas, vergonzosas. Un lenguaje que no le corresponde a alguien que ha sido separado del mundo, a alguien que es habitado por el Espíritu Santo. Y el mundo de nuevo quiere vendernos a nosotros la idea de que esto debe ser aceptado, de que nosotros podemos hablar así. Recuerden antes, cuando yo era niño, escuchar a alguien decir una mala palabra era así como, porque se majó, estaba martillando y se majó un dedo y dijo una mala palabra. Está bien, se acaba de majar. En el hospital donde yo trabajo a veces estamos abriendo un paciente con el cauterio, usando el cauterio que es para quemar o cauterizar vasos sanguíneos, y se quema un dedo y eso duele hasta el dedo chiquitico del pie, le duele a uno. Y la gente ahí se escucha afuera en otras salas la palabrota. Ahora eso ya no es así. Ahora es en cualquier momento la gente habla indecentemente. Y el mundo nos quiere hacer pensar a nosotros que eso debe ser aceptado. Si él habla así, déjelo así. Nosotros no debemos aceptar eso. En la televisión lo vemos. Antes era imposible escuchar unas palabrotas en la tele. Ahora hasta en las noticias escucha uno esas cosas. Nuestros niños están expuestos, porque ya no hay hora en donde se pueda hablar o escuchar un lenguaje un poco decente. Desde que son niños quiere el mundo desensibilizarnos y hacernos tolerantes a ese tipo de cosas. Desde niños. También debemos rechazar el lenguaje necio. Eso no habla de la inteligencia de la persona. Tiene que ver con la moralidad. Aquel lenguaje que es inmoral, que lo que quiere es hacer mofa de la moralidad que Dios ha establecido, burlándose del matrimonio. En mi hospital eso es muy común. Escuchar a hombres casados hablar de mujeres. Usted es hombre, usted tiene que tener más mujeres. Ese es un lenguaje necio, un lenguaje que hace mofa de lo que Dios, del patrón que Dios ha establecido en su palabra y en la creación. Lo vemos en televisión, cómo programas se burlan de cosas como la autoridad de los padres sobre sus hijos, del matrimonio heterosexual, del respeto a las personas mayores. El mundo quiere hacernos ver de nuevo que debemos tolerar ese tipo de cosas. Tercero, debemos rechazar las truanerías. ¿Qué es una truanería? Se refiere a un engaño.
Hablar engañosamente, y el original ahí lo que quiere decir es hablar con doble sentido. Eso no debe ser parte de la vida del creyente y no debe ser tolerado. Primero porque cuando Dios nos dice, cuando usted hable la verdad, no con engaño, no con doble sentido. Y sobre todo porque cuando a la gente habla en doble sentido, habla en un lenguaje vulgar. Eso es lo que quiere ocultar, la vulgaridad. Eso no debe ser parte de la vida del creyente. Nosotros somos la verdad, hemos aprendido la verdad, y por lo tanto ese lenguaje vulgar, engañoso, mentiroso no debe ser parte de nuestra vida. Pablo dice ahí que no conviene, no calza con la vida de un creyente. No conviene hablar así, no conviene vivir así. Ahora, ¿por qué debemos rechazar esto? Primero, Pablo dice en el versículo 3, como conviene a santos. Nosotros debemos primero rechazar esto porque somos santos. Dios en su gracia ha hecho una obra en nosotros en donde, como dijimos al principio, nos ha santificado posicionalmente, nos ha sacado del mundo y nos ha llevado a su reino. Nos dio un nuevo corazón para aprender la verdad, para aprender a Cristo, aprender de Cristo y aprender en Cristo. Y entonces, si conocemos la verdad, este tipo de cosas que son rechazadas en la Biblia deben ser rechazadas por nosotros, porque somos santos. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Él es nuestro amo, no el mundo. Y la segunda respuesta que Pablo nos da a esta pregunta de por qué debemos rechazarlo está en el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y literalmente Pablo dice ahí, porque sabéis esto sabiendo. No solo ustedes saben de la Escritura, saben de la palabra de Dios, sino que también es experiencia en sus vidas. Nadie que viva en estos pecados heredará el reino de Dios, tendrá la vida eterna. Nadie. Las personas que andan, que su vida se caracteriza por este tipo de pecados, demuestra que no ha sido hecho para el reino de Dios. Porque Dios, cuando nos va a traer el reino, nos prepara para que entremos a ese reino y nos crea según Dios, ¿cierto? Además, debe ser rechazado porque Pablo dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está puesto sobre estas personas y por eso debemos rechazarlo. No debemos ser partícipes de eso. Y noten la advertencia de Pablo ahí. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Palabras huecas. No debemos dejarnos engañar por hombres que nos digan a nosotros que vivir así puede ser aceptado en el cristiano. Si un pastor les dice a ustedes, usted puede ser un homosexual y cristiano, está bien, no lo acepten. Eso es contrario a las Escrituras. No se dejen engañar. Él lo que está haciendo es siendo influenciado por el mundo, queriendo que usted persista en ese pecado y vaya al infierno. No se deje engañar. Además, no debemos tampoco de permitirnos a nosotros mismos dejarnos engañar, queriendo alivianar nuestro pecado. Es que ya yo fui salvo por gracia. Hoy vi pornografía en internet, bueno, Dios me perdona. Y mañana es lo mismo, y mañana es lo mismo. No permita que su corazón lo engañe. No aliviane su pecado. Pablo dice que estos pecados tienen consecuencias terribles. La ira de Dios. ¿Usted cree que si la ira de Dios está puesta sobre aquellos que
hacen esas cosas, Dios no lo va a disciplinar a usted fuertemente si es cristiano. Pero si su vida es caracterizada por este tipo de cosas, lo más probable es que usted no sea un creyente. Porque Cristo liberta, Cristo salva. El creyente puede caer en esos pecados, eso es una realidad. Podemos caer, sí, por supuesto. Pero hay una característica en el creyente que no está en el incrédulo. Es el dolor por haber atacado la santidad de Dios. Ese Dios que lo ama a Él y al cual Él ama. Hay arrepentimiento en su corazón por haber hecho eso. Y hay un odio al pecado. No quiero esto, Señor, quítalo de mí. ¿Está usted luchando con la pornografía? ¿Está usted luchando con alguno de estos pecados sexuales o pecados de la lengua o avaricia? No se engañe a usted mismo, no permita que su corazón lo engañe. Busque ayuda. Esta iglesia tiene, el pastor Alexander y otros hermanos tienen un ministerio para este tipo de cosas. Busque ayuda. La eternidad está pendiente de un hilo. Busque ayuda. Estamos viendo a un hermano que pone cosas en internet con doble sentido, cosas vulgares. Busque al hermano, exhórtelo con la verdad de la palabra, guíelo en amor. No se preocupe si él lo vaya a rechazar. Usted cumplió con el amor cristiano yendo a él y guiando su vida por medio de la palabra. Estamos cuidando lo que le enseñan las escuelas a nuestros hijos. O sea, cuando nuestros hijos pequeños llegan a nuestra casa, les preguntamos, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Qué aprendiste? ¿O no nos importa lo que aprendieron en la escuela? Los hijos son nuestra responsabilidad. Dios nos los ha dado para que nosotros los cuidemos y los guiemos en la verdad. Pero si los mandamos a la escuela y ya, ok, ya tengo 8 horas libre, y después llega el chiquito y no me importa lo que aprendió ni nada, no estamos siendo responsables. Estamos cuidando lo que nuestros hijos ven en televisión. El mundo quiere desensibilizarlos a ellos. Aquellos cuando lleguen a la madurez digan, todo el mundo, ahora el homosexualismo es normal. O queremos que aprendan la verdad. La motivación para rechazar esto, hermanos, es que Dios nos ha separado y nos ha salvado del mundo, nos ha santificado. Y además reconocer en el temor de Dios que su ira está puesta sobre aquellos que practican tales cosas. Seguir al mundo nos lleva a la destrucción. Segundo punto, la vida cristiana consiste en abrazar y obedecer la verdad. Abrazar y obedecer la verdad. Si el creyente debe rechazar aquello que el mundo le ofrece con respecto a la moralidad como algo aceptable, si el creyente debe rechazar eso, él no debe quedarse nada más ahí. Ese rechazo debe ser sustituido por algo más. ¿Pero con qué? Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El creyente debe sustituir toda inmundicia del mundo con acciones de gracia a Dios. Acciones de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el agradecimiento, hermanos, es el reemplazo de la idolatría. El agradecimiento es el reemplazo de la idolatría. Y noten lo que dice Pablo en el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La conclusión a la que llega Pablo es que aquel que es un fornicario, que es un avaro, que está descontento, insatisfecho, que practica todo tipo de inmoralidad sexual, es un idólatra.
Está adorando a un Dios falso. Ahora, ¿qué es la idolatría? Si yo pudiera resumir la idolatría, diría esto. La idolatría consiste básicamente en un hombre encontrando su gozo, deleite y satisfacción en cualquier otra cosa que no sea Dios. Entonces, cuando un hombre le ha entregado su vida al sexo, cuando un hombre le ha entregado su vida a las cosas materiales, cuando un hombre le ha entregado su vida a su lengua, es un idólatra. Es un idólatra. La respuesta a la idolatría son las acciones de gracias a Dios. ¿Por qué? Si vamos a vivir vidas cristianas, debemos ser agradecidos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros cuando le estamos dando gracias a Dios? Preguntémonos esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando en oración le damos gracias a Dios por algo? Estamos reconociendo que solamente Él es Dios. Con las acciones de gracias estamos sustituyendo la idolatría. Estamos reconociendo que solamente Dios es Dios. Que solamente Él nos satisface. Que solamente Él nos da gozo. Eso sustituye la idolatría, las acciones de gracia. Cuando le damos gracias por la comida que nos da, por la casa, por el trabajo, por nuestra familia, por nuestro salario, por el carro que nos da, estamos reconociendo que solamente Él es Dios y quien provee todas esas cosas. Eso es abrazar y obedecer la verdad. Eso es andar en la luz. Es aceptar que solamente hay un Dios que da todas las cosas a todas las criaturas y que solo Él merece nuestra adoración. ¿No es eso lo que dicen los 10 mandamientos? Cuando damos gracias a Dios, estamos abrazando esa verdad y obedeciendo esa verdad de Dios. Solo a Él debemos adorar. ¿Cuál es la respuesta a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, al homosexualismo? El agradecimiento a Dios por crear el sexo. Pero le agradecemos, pero también abrazamos y obedecemos la verdad de que Dios creó el sexo en un marco específico, el matrimonio de un hombre y una mujer. Solo ahí es permitido el sexo. Solo ahí es bueno. Solo ahí es beneficioso para nosotros. Fuera de eso es malo y perverso y es destructivo, como veíamos hoy en la clase dominical. ¿Cuál es la respuesta a la avaricia? El agradecimiento a Dios. Estar agradecidos significa estar contentos con lo que Dios nos ha dado. El mundo nos quiere decir, usted no es feliz hasta que tenga esto. El creyente meditando el Evangelio, sabiendo que yo no merezco nada bueno de parte de Dios, pero por su gracia Él me da muchas cosas. ¿Qué hace el creyente? Darle gracias a Dios. Me dio una casa, gracias Dios mío, no merecía esto. Me dio comida hoy, gracias Dios, no merecía esto. Me dio una familia, gracias Dios. El agradecimiento es el sustituto del descontento. Hoy el pastor Alexander leía Proverbios 38. ¿Cuál es la respuesta de un creyente? No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Contentamiento. Contentamiento. No nos dejemos vender esa idea de que es aceptable en el cristianismo la codicia y la avaricia, querer tener más y más cosas. Eso es un pecado. No debemos dejarnos seducir por eso. Debemos luchar y rechazarlo cuando lo vemos en nuestras vidas. ¿Cuál es la respuesta al uso del lenguaje vulgar y engañoso? Agradecer a Dios porque nos dio un lenguaje y usarlo para el propósito por el cual Dios nos lo dio. Hablar la verdad de Dios, predicar el Evangelio. No usarlo para engañar o para hablar con doble sentido o para hablar vulgaridades. Eso es idolatría.
Por el contrario, el agradecimiento sustituye eso. De nuevo, ¿cuál es la motivación para hacer eso? Recordar el Evangelio, recordar que Dios nos ha hecho santos. Tercer y último punto. La vida cristiana consiste en disfrutar del fruto de la verdad. Lo primero que Pablo nos dice en los versículos 7 al 14 es que nosotros debemos estar separados del mundo, pero no aislados. Separados del mundo, pero no aislados. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Pablo, recordemos, nos ha dicho: el mundo anda en la vanidad de su mente, en ignorancia, ciego, endurecido e insensible a la verdad de Dios. El capítulo 4 nos dijo entonces eso mismo: anda en la avaricia de su corazón, amando más y más el pecado. Pero los creyentes debemos reconocer esa realidad, rechazarla y no ser partícipes de esas cosas con ellos, con el mundo. Y esa misma idea la repite en el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si la mente del mundo está en vanidad, está hueca, no tiene ese propósito para el cual Dios lo ha creado, que es la gloria de Dios, entonces las obras de esa mente van a ser infructuosas, van a ser malas, no van a tener un propósito. Y nosotros no solo no debemos participar con esas personas cuando hacen eso, sino tampoco debemos participar del fruto de esas cosas, de sus obras. ¿Por qué es que el mundo ha distorsionado la sexualidad? Porque su mente está en tinieblas. ¿Por qué ha distorsionado el lenguaje? Porque su mente está endurecido. ¿Y por qué el mundo no haya satisfacción en Dios? Porque ignora la verdad. Pero el creyente ha sido hecho una nueva criatura. Tiene un nuevo corazón, una nueva mente. Ha aprendido de Cristo en la escuela de Cristo. Y por lo tanto, nuestro llamado, si somos creyentes, es a no participar con el mundo de esas cosas. En Juan 15, versículo 19, Jesús le dijo a sus discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y 2 capítulos más adelante, en Juan 17, en la oración sacerdotal de Cristo en Getsemaní, Jesús le hace una oración al Padre y le dice en versículos 15 y 16: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Todo el punto es que el creyente ha sido apartado del mundo, ha sido separado del mundo por Dios. Hemos sido santificados. Pero eso no significa que debamos separarnos por completo del mundo. Eso no es el propósito de Dios para con nosotros. Nosotros no debemos participar en esas cosas. ¿Por qué? Versículo 12, porque es vergonzoso. Es vergonzoso hablar hasta aún lo que ellos hacen en secreto. Y en el pasado ese fue un error de muchos cristianos. Era pensar que entonces si no íbamos a ser partícipes con el mundo, entonces debíamos apartarnos a una montaña, construir un monasterio y vivir ahí. Pero Dios no tiene ese propósito para con nosotros. No es separarnos, no es aislarnos del mundo, sino nada más no ser partícipes con el mundo, de las cosas de las tinieblas. ¿Cuál es el propósito de no aislarnos y de no ser partícipes? Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por eso es que Dios nos ha dejado en el mundo, para servirle al mundo. ¿Cómo le sirve el creyente al mundo? Reprendiendo su maldad, diciendo al mundo: no, Dios no dijo que eso era bueno, Dios dice que eso es malo.
reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. El mundo, el creyente le sirve al mundo diciéndole al mundo la verdad de Dios. Hay un pastor, Brian McLaren, un pastor americano, afirmó hace unos años en uno de sus libros esto: poco cristiano es decir que la práctica homosexual es mala, pues al hacerlo estamos condenando al homosexual simplemente por ser quien es. Este pastor dice es que no debemos decir que el homosexualismo es malo, porque entonces estamos condenando al cristiano que es homosexual por ser quien él es, un homosexual. En septiembre de este año este pastor casó a su hijo con su pareja homosexual. Ese no es el llamado del creyente. Este hombre ha demostrado por múltiples escritos de sus libros y todo que él no es un creyente, pero él dice ser cristiano. Él está participando con el mundo de las obras infructuosas de las tinieblas. El creyente no está llamado a hacer eso, sino a condenar eso. ¿Qué pasa si uno de nuestros hijos tiene ese pecado de homosexualismo? Tenemos que aceptarlo. No, en amor reprendemos eso como un pecado, como lo llama Dios, y lo llamamos al arrepentimiento. Y a ver que Cristo nos puede libertar de cualquier pecado. Por eso es que Dios nos dejó en el mundo y no quiere que nos aislemos. Él quiere que estemos ahí, pero que no seamos partícipes, sino que reprendamos esas obras. Ahora, ¿por qué debemos reprenderlas? Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Noten la relación que hace Pablo cuando menciona las tinieblas en este versículo con el versículo 11. La idea es que nosotros antes éramos tinieblas. No estábamos en las tinieblas, éramos tinieblas. Efesios 2. Eso significa estar en las eso significa ser tinieblas. Pero ahora somos luz. El Señor en su gracia nos ha cambiado. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Y por lo tanto debemos andar como hijos de luz. No debemos participar de las cosas del mundo, sino que nuestro fruto debe ser, según el versículo 9, en toda bondad, justicia y verdad. Es el fruto del creyente. El fruto del mundo, ¿qué es? O la obra del mundo, ¿qué es? Es infructuosa. No hay fruto bueno. El creyente, como es luz, anda o tiene un fruto bueno. El creyente siempre, a diferencia del mundo, lo único que busca es discernir o comprobar qué es lo que es agradable a Dios. Eso es lo que motiva al creyente. El mundo, ¿qué es lo que hace? Dios me dice esto, hago lo contrario. Dios no es mi Dios, yo soy mi Dios. Yo soy idólatra. Yo hago lo que yo quiero hacer. Consumo mi vida en lo que la quiero consumir. Pero el creyente no, el creyente tiene un nuevo corazón, él tiene un nuevo propósito en su corazón, que es una nueva motivación, que es buscar todo aquello que es agradable a Dios. Y por eso estudio la palabra, para saber cuál es la voluntad de Dios, para saber qué es lo que motiva a Dios, qué es lo que agrada a Dios, y eso es lo que voy a hacer. Ahora tenemos una nueva perspectiva. Y Dios nos ha hecho luz en Cristo con el fin de servirle al mundo de guía, reprendiendo y confrontando su maldad y diciéndole lo que realmente es bueno y agradable para Dios. Para eso es que fuimos dejados en el mundo. Último punto. El tercer punto del sermón es disfrutar del fruto de esa verdad. Ahora, ¿cuál es el fruto que da esa confrontación? ¿Cuál es ese fruto que debemos disfrutar cuando confrontamos al mundo así? Versículo 13.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, este pasaje es difícil de comprender, y me parece que la Reina Valera no nos ayuda mucho. Escuchen cómo lo dice cómo traduce este pasaje la Biblia de las Américas. Escuchen. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Recordemos que Pablo acaba de decir que el creyente es luz en el Señor. Y andar como hijo de luz es reprender y condenar lo malo del mundo. El mundo debe ser expuesto por los creyentes que predican la verdad de Dios y con eso lo exponen su maldad. El creyente es el medio por el cual la luz de Cristo llega y expone al mundo y le declara al mundo sus desviaciones y su condición delante de Dios. Para eso fuimos dejados, exponer al mundo. Pero ¿qué pasa cuando la luz expone al mundo? Lo transforma. Cuando la luz de Cristo expone la maldad de los hombres, hay transformación. Nuestra meta es que el mundo experimente lo que nosotros experimentamos. Antes éramos tinieblas. ¿Qué pasó? La luz de Cristo nos iluminó, nos expuso. ¿Y qué hizo? Nos transformó. Es lo que debemos desear del mundo. Por eso lo condenamos, por eso lo reprendemos, por eso los exponemos con la luz de Cristo, con la verdad de la palabra de Dios, porque deseamos que esa palabra haga efecto en su corazón y los transforme. Debemos desear y disfrutar ese fruto que solo lo da la exposición de un hombre a la palabra de Dios. Somos luz en el Señor para exponer la vida de los hombres con la palabra de Dios, deseando que haya una transformación en ellos. Debemos disfrutar, desear la conversión del mundo. Ahora debemos reconocer, no todo el mundo va a ocurrir esto, pero Dios sabe a quienes Él ha dispuesto para que su palabra haga efecto. Nosotros no sabemos, el mandamiento para nosotros es hacer esto con todos. Cuando veamos a alguien hacer lo malo, decir, es que los cristianos están equivocados por no ser tolerantes. Nosotros debemos ir a ellos con amor, con un deseo de que su mente sea transformada por la palabra de Dios y decirle, hermano, amigo, eso no es así. Dios ha dicho algo muy claro con respecto a la sexualidad, y eso es pecado, y por eso todos debemos arrepentirnos, si no vamos a ir al infierno. La ira de Dios está puesta sobre todos aquellos que practican tales cosas. Escuche la palabra del Señor, arrepiéntase. Eso es lo que debemos hacer. Y Pablo concluye esta sección con lo que es considerado un proverbio o un himno de la iglesia primitiva. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que debemos decirle a todo aquel que no tenga Cristo. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos, escucha la palabra de Dios para que Cristo te ilumine, para que te alumbre Cristo en tu corazón.
Escucha la palabra. Deja de perseguir la mentira del mundo y escucha la verdad de Dios. Arrepiéntete. Ese es nuestro deseo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la obra salvífica que has hecho por nosotros y en nosotros. Señor, que tú nos ayudes a cumplir este mandamiento, Señor, de ser valientes, de no permitir que el mundo, Señor, blasfeme tu nombre, que el mundo continúe yéndose cada día hacia un abismo, sino que le sirvamos nosotros con el propósito para el cual tú nos has dejado en el mundo, el servirles de luz, reprendiendo su maldad y guiándolos, Señor, a la palabra, a tu verdad, con el fin de que deseemos, Señor, su transformación, su conversión. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, que tú hagas este milagro que solo tú puedes hacer, Señor. En nombre de Jesús. Amén.